buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Como cada martes, soy Gaby Tlaseca y es un placer poder estar con ustedes en esta mesa, la mesa, insisto, de Debate 22. La discusión en torno a los medios de comunicación y la libertad de expresión no es nueva. Sin embargo, en momentos de polarización cobra y revive un fuerte debate, sobre todo en los medios públicos, los cuales suelen verse como medios de gobierno y no de Estado, lo cual implica pues una diferencia sustancial. En tanto, los medios privados o concesionarios del Estado también son acusados de trabajar para los gobiernos en turno. Pero ¿qué tan real es este debate? ¿Qué tan real es este tema? La UNESCO determina que los medios de comunicación libres transforman las sociedades, ya que proporcionan informaciones que iluminan el proceso de toma de decisiones. Así, se otorga a los individuos el poder de decidir sobre sus distintos temas en la vida. En semejante contexto, la libertad de medios de comunicación desempeña un papel crucial en la transformación de las sociedades al reestructurar pues aspectos políticos, económicos y sociales muy relevantes. Hablemos pues hoy de medios de comunicación y libertad de expresión, y quién mejor que para abordar este tema que mi querido Julio Di Vela, un hombre con gran experiencia como director de sistemas de radio y de televisión, tanto públicos como privados. Buenas noches, Julio, qué gusto saludarte, qué placer. Querida Gaby, muy buenas noches, me da gran gusto saludarte y estar contigo en tu programa. Qué gusto, y creo que eres la persona indicada porque con toda la experiencia, Julio, que tienes, yo creo que has vivido en carne propia, pues cómo se ha manejado este tema en distintas etapas, en distintos gobiernos, en medios públicos y medios privados. Antes me gustaría comentar que la UNESCO, pues es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de promover la libre circulación de ideas por medio de la palabra y de la imagen, por lo que fomenta la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, difundidos a través de cualquier plataforma o formato. El desarrollo de los medios favorece la libertad de expresión y contribuye al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. ¿Verdad o mentira, mi querido Julio Di Vela? Bueno, es verdad, los principios de la UNESCO han sido siempre un elemento rector muy importante. Yo creo que ahí están bien representados, estamos bien representados todos los países. Y yo creo que de ahí hemos tenido la oportunidad de abrevar conocimiento, de aprender muchísimo y desde luego de compartir también formatos, ideas y desde luego proponer también nuevos esquemas de comunicación. Totalmente, y que bueno, los retos están ahí todos los días. Julio, en tu quehacer, ya lo citaba yo, profesional, pues has tenido la oportunidad, el privilegio de dirigir medios públicos y privados durante diferentes gobiernos. ¿Cómo abordar una polémica que siempre ha existido, la de la libertad de expresión y los medios, por supuesto, en distintos gobiernos? Bueno, siempre hay una tentación de decir cuando hay un gobernante, un gobierno en turno, siempre es muy fácil poner en tela de juicio qué tanto existe esta libertad de expresión. La realidad de las cosas es que los medios de comunicación, en este caso, si me refiero a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, pues tienen a través de sus propias mesas editoriales, a través de sus códigos de información, de sus códigos de ética, una gran posibilidad de determinar los alcances del ejercicio de la libertad de expresión. Sí debería de decir yo que para mí la libertad de expresión no es una graciosa concesión de un gobierno en turno, ¿no? Es decir, no depende de qué tanto el gobernante en turno quiera brindar esa libertad o no. Yo creo que los medios de comunicación debemos de aprender a ejercer un derecho de informar, a un derecho de comunicar, aceptarlo tal y como es, pero también tomarlo con responsabilidad y ejercerlo de manera absoluta. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante. Tú dices, tenemos la obligación de ejercer esa libertad de expresión, pero luego se puede caer en la autocensura y esto se puede, por supuesto, percibir afuera de un medio de comunicación como una censura por parte de algún organismo rector o de algún gobierno. Sí, bueno, desde luego que sí, desde luego que sí. A ver, debo de ser muy claro. La verdad es que dirigir medios de comunicación, siempre un tema que tienes como directivo es este tema de la libertad de expresión, sea el gobierno que sea, el gobierno que esté en turno. La verdad es que siempre habrá tentaciones de algunos por callar la información y otros por divulgar la información. Cuando tú diriges un medio de comunicación, pues tienes que tener muy claras estas condiciones, el entorno, el contexto, la coyuntura, pero para mi juicio siempre debe de prevalecer el obsequiar hacia los consumidores de información la mejor información posible, oportuna, clara,
directa y transparente, ¿no? Eso no tiene duda. Sin lugar a dudas, un directivo, por ejemplo, a mí cuando me tocó mi gestión de director de Canal 11 a lo largo casi de 8 años, pues ya te has de imaginar que varias veces intentó sonar por ahí el teléfono rojo de mi oficina, o bueno, no intentó, sonó, y bueno, pues en uno está tomarlo o no, y también tomar decisiones firmemente y decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué papel me toca desempeñar? Y si voy a hacer lo que vine a hacer y tengo que hacer, ¿no? Entonces, sin importar si el día de mañana te puede costar tu empleo, que muchas veces puede suceder que te cueste. ¿Y ahí cómo distinguir, Julio, por ejemplo, la línea editorial de la censura? Porque hay personas que llegan a confundir este tema. Es muy diferente que un periódico tenga una línea editorial y a veces se cree que por esa línea editorial, por ejemplo, pues se aplica, digamos, implícitamente una cierta censura para ciertos temas. ¿Tú qué opinas? Mira, para mí yo con la manera en que pude de alguna manera equilibrar esto y creo que salimos bien y a flote, por ejemplo, en Canal 11, y cito el Canal 11 porque es a diferencia de PCTV, que también me tocó dirigirlo y todo, pues era un medio privado. Pues en los medios privados pueden prevalecer también tantos intereses como en los medios públicos, ¿eh? No creamos que es exclusivo de uno u otro. Yo lo que hice fue hacer mesas editoriales muy incluyentes, con diversidad de ideas, y lo que definíamos era la mesa editorial en la junta de la tarde, aproximándose a la noche, al cierre de edición para la preparación del noticiero estelar, por ejemplo. Lo que hacíamos era debatir, pero antes de debatir y antes de crear esta mesa editorial, hicimos lo que le llamamos un código de ética que fue con principios de elaboración de derecho comparado internacional, de los medios públicos más importantes del mundo. Entonces adoptamos lo que podía quedar para México y entonces ya no teníamos que llegar en cada tema a definir si nuestra línea editorial era o no era, o se violaba, o estaba en riesgo o tal, porque si no, pues es una locura. Si no tienes ese cuadro, ese marco ético, es muy difícil poder diferenciar. Hay días muy difíciles de información. A mí me tocó con Adriana Pérez Cañedo salir al aire con aquella noticia de Comes y te vas, o Claro. Comes y te vas, un rollo donde pues el teléfono rojo quedó afónico. Yo no lo contesté, personalmente decidí no contestarlo. Me mandaron incluso a un motociclista con un teléfono de parte de la Secretaría de Gobernación para atender la llamada. Lo atendí cuando había transmitido ya el programa. Pero la verdad es que Adriana y el equipo informativo decidió que era una noticia que tenía valor de información, valor de contenido. Y eso sí, también siempre creo que es importante definir cuándo es sensacionalismo y cuándo es nota relevante informativa, ¿no? Yo siempre fui de la idea de tomar una posición justa, siempre hablar con la verdad y con la oportunidad que tuviéramos la información corroborada, y eso creo que también nos ganó credibilidad y nos evitó muchos problemas. Que yo creo que por eso también, si me permite citarlo, Julio, Canal 22 tiene una gran credibilidad. Está posicionado como un medio de noticias y de credibilidad, aunque no somos un medio propiamente puras noticias a nivel internacional. Y eso tiene que ver, por ejemplo, poca gente sabe que para definir invitados y temas y discutir, por supuesto, lo que es pertinente para la audiencia, todos los viernes los conductores de Debate 22 tenemos una junta editorial con nuestra directora de noticias, con el director del canal, y participamos, debatimos y discutimos. Y en este proceso también es importante decir que a veces ni siquiera es el canal o ni siquiera es el gobierno quien ejerce la censura. ¿Te parece si hacemos una pausa y regresamos para ver qué fuerzas, digamos, pueden llegar a generar cierto movimiento a favor o en contra de la información? Porque creo que también es un tema importante, si me lo permites. ¿Cómo no, Gaby? Por favor, con gusto. Hacemos una pausa entonces. Estamos platicando con Julio Di Vela, de verdad un ser humano aparte extraordinario, con una experiencia en medios de comunicación importantísima, una trayectoria que cuenta, y por eso discutimos con él este tema. Hacemos una pausa, ya volvemos, los leemos, los escuchamos por supuesto en las redes sociales. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad.
Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Seguimos platicando de medios de comunicación, derecho a la información, censura y mucho más. ¿Y con quién mejor que con Julio Di Vela? Julio, regresando a esta pausa, decíamos, pues, ¿qué implica la censura? ¿Quién la dicta? Porque a veces se cree que los únicos censores son los gobiernos en turno, pero hay otras fuerzas también de coerción que a veces dictan por dónde sí, por dónde no la información. Y en nuestro país lo hemos visto, por ejemplo, con el crimen organizado. Bueno, Gaby, la verdad es que esos ya son palabras mayores. Hoy las coyunturas son distintas, también hay que decirlo. Pero fíjate que regresando un poquito al bloque anterior, y perdón que me regrese un poquito a ese bloque, pero a mí la gestión, por ejemplo, de Canal 22 en el contenido informativo, no nada más la conozco, la reconozco y la disfruto. Por ejemplo, con Armando Casas, gran amigo, que por cierto hablé con él por teléfono la semana pasada, a mí se me hace que hace un papel extraordinario, deja correr lo que se tiene que dejar correr, deja crear lo que se tiene que crear. Y yo creo que el papel de un directivo en cualquier medio de comunicación es ese, coadyuvar y permitir que haya esa libertad, ese desarrollo del equipo, ese tránsito libre de ideas, ¿no? Eso está padrísimo. Pero fíjate también algo bien importante, ahorita que decías tú de lo de la censura, mucha gente piensa que la censura efectivamente viene de los gobiernos. Y muchas veces la censura es autocensura. Y puede ser miedo también del directivo en turno, del director en turno, de no asumir un compromiso que tiene con su audiencia. O sea, para uno políticamente es mucho más cómodo no meterse a temas espinosos, no meterse a terrenos desconocidos. Y también hay quien cuida su chamba y dice, pues yo ahí mejor no me meto. Y todo mundo puede pensar que la censura viene de más arriba y de otros lados, y es una autocensura impuesta por muchas razones. Desde luego el tema del crimen organizado, pues es un tema bien delicado. O sea, hay en juego la vida de muchas personas, de un reportero, de un camarógrafo, de un colaborador, de un editor, la firma de una nota en una columna. Por eso muchas veces las redacciones prefieren firmarlo como redacción y no como una persona a título personal. Entonces, bueno, pero eso yo no lo llamaría censura, eso yo lo llamaría entorno, coyuntura, y también hay que procesar de alguna manera la información. No estoy diciendo que no se diga o que se quite, porque también una de los retos o de los grandes riesgos que contempla el ser periodista, va implícito el tema del riesgo y del peligro, ¿no? No en vano México ocupa el lugar de personas que lamentablemente han perdido la vida en el tema vinculado al periodismo, ¿no? Totalmente, a veces es más difícil ejercer el periodismo en nuestro país que, por ejemplo, en Afganistán, y lo dicen organismos que miden esto en temas internacionales. Julio, en distintos momentos y en distintos gobiernos, la polémica de esta censura de la que tú y yo hablamos, pues como te decía, siempre ha existido. Pero ¿qué tanto eso es una realidad y qué tanto es una percepción? Porque tú puedes ser afín a un gobierno en turno y te puede molestar que alguien sea crítico sobre él, o puede ser al revés, totalmente, ¿no? No querer escuchar ciertas voces porque sucede justamente lo contrario. Entonces, puede llegarse a generar una percepción sin que esta sea totalmente la realidad de lo que ocurra dentro de un medio de comunicación. Bueno, desde luego que sí, porque también debemos de reconocer que el alto nivel de participantes a cuadro, por ejemplo, Canal 22 tiene una diversidad de personas que transitan por sus pantallas, y cada una de esas personas tiene la libertad y la autonomía de pensamiento. O sea, ni tiene por qué ser empático con uno o con otro, tiene esa libertad y ese ejercicio también de expresión, esa libertad de expresión, de poder simpatizar o no con quien deba y quiera. Mira, había un caso, y me voy a una anécdota otra vez, ¿no? Cuando estaba yo en Canal 11, se nos ocurre hacer un programa que fue el más taquillero de la televisión pública en México en su momento, que era Sexo Diario. Ni era sexo, Gaby, ni era diario. Diría yo que era anhelo de todos los días, pero bueno. Ese programa de Sexo Diario fue un escándalo. Infinidad de asociaciones empezaron a mostrar en contra de él y a hacer ruido, periodicazos y todo. Ni sabía, todavía el programa ni salía, no se había estrenado y ya había un chorro de ruido en la red y todo esto.
La verdad es que era un programa en donde participaba Anabel Ochoa, que en paz descanse, sexóloga, Arrigo Cohen, que en paz descanse, el padre de las etimologías. Entonces hablábamos de dónde venían las palabras en torno a la sexualidad. Pero ya había un gran escándalo, y el escándalo fue un poco como cuando dijeron no vayan a ver la película del Padre Amaro, pues todo el mundo fue a ver la película del Padre Amaro. Cuando dijeron no vean en Canal 11 los viernes a las 10:30 de la noche Sexo Diario, pues todo el mundo vio Sexo Diario. La verdad es que, a ver, si yo me hubiera dejado presionar por los grupos que pugnaban porque el programa no saliera cuando ni siquiera habían visto de qué se trataba, yo recuerdo un día en Los Pinos, estando en Los Pinos en primera fila en un evento que era de carácter social, de asociaciones civiles, el presidente Fox, acompañado de un empresario que defendía mucho los valores y todo este rollo, pues me manda a llamar enfrente de todos ahí, a ver, si ve la pasa, pues ya ahí pasé al frente antes de que iniciara el evento. El presidente me dice, oye, aquí me están diciendo que qué es esto de sexo diario. Le dije, pues señor, ni es sexo ni es diario, pues es anhelo de todos los días. Me dijo, vete a tu lugar, ¿no? Pues claro, o sea, punto. Si yo me hubiera dejado presionar en ese momento por la gente que pensaba lo que un programa iba a hacer, porque ni siquiera estaba emitido, pues ahí se acaba todo. Entonces yo por eso digo que cada director, cada directivo, cada funcionario, cada comunicador, pues tiene que librar sus batallas. Si estas están bien fundamentadas, son consistentes, aportan a la sociedad, son en favor de la comunicación, incluye a las audiencias, respeta a las audiencias, pues hay que darle para adelante. Escuchamos que periodistas y medios en cada gobierno pues viven realidades diferentes. ¿Por qué? La gente que está en las benditas o malditas redes sociales se pregunta por qué un Loret de Mola, pero por qué antes un Aristegui. ¿Por qué? ¿Tú a qué se lo adjudicas? Mira, son coyunturas, momentos, pasiones, histerias e historias. O sea, la verdad, Chumel, que si Chumel puede decir o no puede decir, que también es una modalidad de comunicación muy nueva, que ahora efectivamente en las benditas o en las malditas redes sociales está. Y pues la verdad, a ver, son temas de ejercicio de libertad de expresión. Que si Carmen Aristegui era más ruda o menos ruda con este gobierno que con los anteriores o tal, o que si Carlos Loret está en contra o no en contra, o Broso, los cuales todos los que he mencionado merecen mi respeto porque se necesita tener conocimientos, pantalones, definición, dedicación y óptica para poder tratar los temas como los tratan y los desarrollan. Pues la verdad que son temas coyunturales. Siempre se dirá que un gobierno tuvo algunos periodistas y medios a favor y en contra. La verdad es esa. O sea, la verdad es que también tenemos muy poca memoria a la hora de hacer este recuento histórico del contenido y luego pensamos que hay cual determinado uno u otro periodista en contra del régimen, si así le podemos llamar, o en contra del gobierno en turno. Y pues la verdad es que también es muy dado a que los mandatarios del nivel que sean, desde presidente municipal, gobernador, presidente de la República, pues también sientan que les están atizando más o menos a diferencia de otros. Y la verdad que eso no es cierto. Históricamente siempre ha habido quien no lleva una buena relación con el gobierno, quien no le gusta lo que el gobierno está diciendo, o quien sí aplaude lo que el gobierno en turno está diciendo. A ver, pues seamos realistas, siempre ha habido de unos y de otros. Pero hay que escucharnos todos, como dices, no satanizar al que piensa diferente o no por eso creer que recibe un dinero de cierto gobierno, de cierto mandatario. Yo creo que, como dices, hay que tener tolerancia a la diversidad de pensamiento. ¿Te parece, Julio, si hacemos una nueva pausa y regresamos? Porque creo que también esta polarización se ha acentuado por el papel que han ejercido y ejercen las redes sociales ahora en mancuerna con los medios de comunicación. Una comunicación horizontal que antes era pues impensable con tus conductores o con los propios directivos de los canales. ¿Me permites hacer la pausa y regresamos contigo? Encantado, querido Gaby, vamos. Hacemos una pausa, estás platicando con Julio Di Vela, medios de comunicación, censura, libertad de expresión, de información. Ya volvemos, los escuchamos en las redes sociales. Regresamos.
mundo de las drogas no hay final feliz. Como han escuchado, el invitado que tengo el día de hoy en esta mesa de debate 22, con el que estoy platicando acerca de medios de comunicación, información, censura y más, pues no necesita presentación, ustedes lo conocen bien, me refiero a Julio Di Vela. Julio, te decía antes de irnos a la pausa que en esta era de los medios en mancuerna con las redes sociales, sin duda la comunicación pues ha cambiado con quienes nos ofertan el contenido. Hoy son cuestionados por lo que dicen, por lo que no dicen y cómo lo dicen, porque a veces no gusta la forma. Pero hay una percepción creada justamente en las redes sociales por la polarización que hay de censura o de propaganda oficial, dependiendo de qué lado estemos. ¿Qué papel juegan para ti en los medios hoy las redes sociales en todo este tema que estamos platicando? Dime. Mi querida Gaby, tú eres una gran experta en redes sociales y a ver si no digo algo inapropiado aquí, tú eres una autoridad en ello, pero yo te voy a decir, a ver, las redes sociales, la televisión, la radio han hecho prácticamente un matrimonio que durará para toda la vida. O sea, la verdad, y como en todos los matrimonios, habrá muy buenos matrimonios, habrá muy buenos momentos, habrá momentos que no tanto, y habrá quien se acabe separando. La realidad de las cosas es que hoy esta comunicación horizontal, efectivamente, de una libertad de pensamiento extrema, en donde la puedes plasmar en cualquier medio. ¿Qué quiero decir con esto? Antes tú eras un conductor de radio o de televisión, o de radio y televisión. Tu espacio y alcance se remitía únicamente a la radio y a la televisión en tu horario y en tu programa. Hoy en día tú puedes salir de tu programa y poner lo que tú quieras en tus redes sociales, la que más sea de acuerdo a tu perfil. Ya sabemos que Facebook, como tú misma lo has dicho, es el chismógrafo. Si quieres estatus y tal, pues vete a Instagram. Si quieres oportunidades laborales, pues vete a LinkedIn y así, ¿no? Pero en este consumo y en esta mezcla de medios, tu autonomía y tu libertad de expresión la puedes plasmar en cualquiera de las redes en fracción de segundos. Entonces yo lo que quiero decir es que todas las redes son fundamentales. Tenemos todos que aprender a convivir en ellas. Para mí las redes son altamente incluyentes. Claro, dejo encorchetado todo el tema de acceso a Internet gratuito y de cobertura para que se democraticen los medios de comunicación, las redes sociales y estas plataformas. Pues, tendría que la cobertura de Internet ser universal. Es otro tema muy profundo y muy largo. Pero bueno, pues ahí es donde habría realmente equidad. La realidad de las cosas es que hoy las plataformas las usamos todos, aprendemos a convivir con ellas, los niños de pequeños las mueven de una manera magistral, los adultos mayores con esta pandemia se han involucrado con ellas de una manera asombrosa. Entonces, pues la verdad es que está padrísimo. Yo creo que son parte de nuestra vida futura, presente y futura, nos van a acompañar de por vida, son muy importantes. Totalmente, porque ahora puedes decirle a Gaby Tlaseca directo o al director de Canal Armando Casas a través de las redes sociales qué te gusta y qué no te gusta, pero también creo que en todo este tema de la libertad de expresión, Julio, hay una enorme responsabilidad tanto de los comunicadores como de los medios, como de la gente que cuestiona la información que está ahí en los medios de comunicación. Y yo creo que tú viviste y has vivido muy bien esta parte de que también esta libertad de expresión, y lo citabas al principio de este programa, pues conlleva una enorme responsabilidad. Absoluta, absoluta. Y además con un riesgo terrible el de las redes sociales, porque la inmediatez de las redes sociales es brutal. O sea, si tú y yo decimos hoy algo en este programa que quisiéramos suponer que no se estuviera transmitiendo también en streaming y tal, que fuera la transmisión natural de televisión abierta, bueno, pues las repercusiones y el ritmo de lo que hubiésemos dicho aquí tardarían en llegar. En los que vieron el programa, los que les platicaron que dijimos algo en el programa y los que ya buscaron el programa en su repetición para verlo, si es que la hubiera. En una red social, en una fracción de segundos estás en todo el mundo. Entonces, todo lo que digas en la red social, pues es como cuando la policía detiene a alguien, ¿no? Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra o tal. Entonces, es igual cuando tú emites un tuit, cuando emites alguna publicación en la red, ahí va a quedar. A lo mejor un poquito más al frente que otras, más arriba que otras, pero ahí va a quedar. Entonces, por eso hoy implica una doble responsabilidad, eso y las noticias falsas, ¿no? Corroborar Totalmente. La información, no retuitear algo que no estás consciente de si es cierto o no. Eso le hace gran daño. En la red pululan gran cantidad de contenidos que yo le llamo contenido basura. Hay otro contenido de muy alto nivel, de muy buena calidad, de muy buena manufactura,
que te da muchos elementos para sentir que la información es fiable. Fíjate, Julio, que yo quisiera preguntarte, ¿y tú cómo estás? Querida Gaby, pues muy bien, haciendo mis programas de esa serie de ¿Y tú cómo estás? Ya vamos en más de 70 programas, los iniciamos el 25 de abril y ha resultado un reencuentro con amigos y personalidades muy bonitos. Julio, ¿por qué, justamente hablando del tema de las redes sociales, y quisiera dedicar estos últimos minutos, por qué un hombre con tu trayectoria que se ha dedicado a estar siempre detrás en los medios de comunicación decide ahora durante esta cuarentena lanzar un programa justamente titulado así, ¿Y tú cómo estás?, donde, bueno, entrevistas a diferentes actores de los medios de comunicación, pero de deportes, pero de noticias, etcétera, a tenores, es más. ¿Por qué lanzar un programa como este? ¿Qué te hizo cosquillitas que te ayudó a migrar también a ser tú el conductor de un programa en digital? Mira, la realidad de las cosas es que yo inicié conduciendo televisión, en televisión por cable hace 20 años, en Irapuato, Guanajuato, el Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, que se note que hay cariño. Y la verdad es que inicié por ahí conduciendo noticias, luego tuve un programa que me aburría tremendamente, pero era lo que me dieron y se llamaba Panorama Económico. Y la verdad es que yo me aburría mucho, pero aprendí muchísimo haciéndolo. Y entonces hice radio, hice tele y me gustó mucho. Luego me dediqué a dirigir. Y siempre consideré que estando yo al frente de un medio no era conveniente que yo saliera a cuadro. Ahora en la pandemia, estando aquí en la casa de todos ustedes, pues la verdad es que dije, bueno, ¿y cómo estará fulano? ¿Y cómo estará sutano? Y José Antonio Fernández, gran amigo, también de ahí de Canal 22, a través de Pantalla de Cristal y de una serie de cosas. Hablé con él y le dije, ¿y tú cómo estás? Y me dijo, pues deberías hacer algo. Y pues lo hice. Y la verdad es que ya vamos en más de 70 programas del 25 de abril para acá y los estoy disfrutando enormemente. Soy malo para entrevistar, pero me entretengo mucho, mi querida Gaby. No, eres un gran conversador. Ya tuve la oportunidad de que me pudieras entrevistar para tu programa y la verdad, Julio, es que te digo, es una delicia siempre platicar contigo. Algo con lo que quieras cerrar esta charla que has tenido aquí para Canal 22, justamente en el tema de medios de comunicación, libertad de expresión, censura. ¿Qué acotarías para concluir, Julio? Bueno, yo felicitaría primero a todo el equipo de Canal 22, a todo el equipo de los medios públicos del país, a ti, Gaby, desde luego, pero porque la gente no lo ve, pero en estos tiempos tan difíciles, los medios públicos siempre se crecen, siempre sacan la casta, siempre dan ejemplo, y todos los medios públicos del país lo están haciendo en radio y en televisión, con una gran presidenta también de la Red Nacional de Televisoras, Tere Velázquez, y la verdad es que yo estoy muy contento de eso. Segundo, la autocensura o la censura o el manejo de la libertad de expresión sigue siendo responsabilidad de todos nosotros. Tengamos valor, tengamos un gran alcance ético, tengamos una gran transparencia para comunicar. Hoy en día, si tú no lo dices, alguien más lo va a decir. Va a quedar en evidencia que tú guardaste información que no tenías por qué guardar. Y simplemente seamos justos, que seamos respetuosos y seamos equilibrados. Eso sería mi mensaje. Muchas gracias, Julio. Como siempre, un placer y un gran gusto conversar contigo. Buenas noches. Querida Gaby, buenas noches, gracias a ti y a todo tu equipo. El gran Julio Di Vela, por supuesto, en esta charla que siempre es poco el tiempo con él de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, como siempre, gracias por su atención y nos vemos el próximo martes en punto de las 9 en esta mesa, la mesa de Debate 22. Los espero.